Continuando con el estudio del aparato locomotor, hoy vamos a hacer referencia a la patología de las articulaciones, comprendidas entonces en la unidad 9, la APO2. Así que los temas que vamos a abordar hoy tienen que ver con la respuesta de los diferentes componentes de una articulación sinovial frente a la injuria, trastornos metabólicos degenerativos y necrosantes, artropatías deformantes, dislocaciones, anquilosis, artritis, neoplasias, lesiones de las bolsas sinoviales y de las vainas sinoviales tendinosas. Antes de comenzar a hablar de la patología de las articulaciones, es necesario una clasificación, porque hay distintos tipos de articulaciones, podemos clasificarlas de diferentes aspectos y esto después nos va a permitir entender cuáles son los componentes de las mismas para poder explicar las formas de respuesta de cada uno de esos componentes frente a la anoxa. Así que, atendiendo a esto, podemos clasificarlos de acuerdo a su estructura en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, de acuerdo a cuál es el elemento que está formando parte principal de esa articulación. Por lo tanto, en las fibrosas estamos pensando entonces en tejido conectivo, fibras de colágeno que van de una superficie a la otra, que permiten prácticamente muy escaso movimiento, tal vez solamente haya movimiento en el momento del parto, como sucede en los huesos del cráneo, en las suturas del cráneo, y estamos nombrando ahí una articulación, que luego con el paso del tiempo terminan por convertirse en articulaciones totalmente inmóviles. Otro ejemplo de estas articulaciones fibrosas las tenemos en las gonfosis. Todo lo que es gon viene de gen, que quiere decir diente, y es la articulación entonces también prácticamente inmóvil que existe entre el diente y el alvéolo dentario. Decimos prácticamente inmóviles porque algo de movimiento que favorece la masticación existe en esta articulación. Y también otro ejemplo es la sindesmosis, todo lo que es desmo quiere decir cadena o enlace, entonces estamos hablando de una unión, una cadena muy unida, como la que se observa entre el radio y el cúbito. Las articulaciones cartilaginosas, por el contrario, el tejido que la forma obviamente tiene que ver con tejido cartilaginoso, que sirve en parte para amortiguar, que tienen algo de movimiento, y entonces encontramos a la sincondrosis, que están formadas obviamente por cartílago, como encontramos en las vértebras, y también otro tipo de articulación cartilaginosa es la sínfisis, que es una unión entre dos huesos y son, por ejemplo, los huesos que encontramos en el pubis, que en la hembra, en el momento del parto, puede extenderse, dar un poco más de amplitud a este canal. Por último, por su estructura, tenemos las articulaciones sinoviales, que está haciendo obviamente referencia a una parte muy importante de estas articulaciones que tiene que ver con el líquido sinovial y con la membrana sinovial, que va a ser objeto de estudio en varias partes de esta APO que estamos desarrollando. También es importante conocer las funciones de las articulaciones, ya que muchas veces la forma de respuesta de la articulación está condicionada precisamente por la capacidad de una articulación de poder volver a recuperar la movilidad que tenía antes de una anoxa. Y entonces las clasificamos en sinartrosis, que son aquellas articulaciones totalmente inmóviles, por ejemplo, los huesos de sutura, las suturas, de los huesos del cráneo, las anfiartrosis, que son articulaciones parcialmente móviles, y finalmente las diartrosis, que son las articulaciones diartrodiales, que son las totalmente móviles. Las articulaciones sinoviales se encuentran dentro de este tipo de articulación. Aquí entonces tenemos una articulación diartrodial que por su estructura es una articulación sinovial. Como podrán ver en esta imagen, es sumamente compleja y está formada por partes que son inherentes a la articulación y otras que llamamos estructuras paraarticulares. Entonces,
¿Cómo está formada esta articulación diartrodial? Bien, inicialmente está formada por dos huesos, acá tenemos un hueso y otro hueso, que se encuentran recubiertas por lo que llamamos cartílago articular. Acá tenemos el cartílago articular de uno de los huesos y aquí les voy a marcar el cartílago articular del otro hueso. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más componen entonces a esta articulación? Una cápsula articular, una gruesa cápsula articular. Ahora vamos a ver bien cómo está constituida esa cápsula articular, cuáles son los componentes que forman parte de la misma, que internamente está recubierta por una membrana, la membrana sinovial, que también recubre la superficie de este cartílago articular. Esa membrana sinovial está formada por sinoviocitos, que obviamente van a ser los responsables de producir el líquido sinovial que ocupa la articulación, pero que también a veces forma parte de bolsas sinoviales, que son estructuras entonces de esta membrana, evaginaciones de la membrana, que sirven para el deslizamiento de los tendones, por ejemplo. Tenemos entonces, como decíamos también, otras estructuras que son paraarticulares, pero que también pueden influir en el momento de la defensa del organismo. Por ejemplo, tenemos los discos fisiarios de los huesos largos, que ya vamos a ver, o ya recordarán, que son responsables del crecimiento endocondral. Por lo tanto, algunas afecciones de estos cartílagos pueden influir también y producir lesiones en el cartílago articular. También hay ligamentos y tendones. Todas estas estructuras son fundamentales para que la articulación pueda cumplir perfectamente con su función, que no es solamente la del movimiento, que obviamente es sumamente importante, sino también porque dan sostén a esa articulación para favorecer la estación de esa articulación. Y entender esto es sumamente importante porque uno de los factores que determina una rápida recuperación de muchas de las lesiones de las articulaciones tiene que ver precisamente con poder controlar estas fuerzas, que estas fuerzas sean equitativas y entonces producir entonces la perfecta recuperación del cartílago articular o de las estructuras membranosas del mismo. Bien, esta estructura entonces sumamente compleja también se denomina complejo articular epifisiario por la complejidad de elementos que forman parte de ella. Así que ahora vamos a empezar a estudiar por separado estos elementos en los cuales es muy importante comprender la composición, porque esto es lo que determina luego la forma de respuesta de cada uno de estos elementos frente a la injuria. Lo primero entonces que vamos a empezar es hablar del cartílago articular, que es la llave de estas articulaciones, ya que él es el que principalmente se ve sometido a las fuerzas, tanto en la estación como en el movimiento, y tiene una importancia fundamental en el momento de la forma de respuesta. El mismo, como vemos aquí en este esquema, está formado por 4 capas de condrocitos dispuestas de diferentes maneras. Lo primero que vamos a observar es una superficie del cartílago articular, que en los animales jóvenes es de color blanco, blanco nacarado o ligeramente azulado, liso, ligeramente gomoso, brillante, y que conforme pasa el tiempo se va deshidratando y se va poniendo entonces más amarillento, opaco, pierde esa especie de gomosidad que describimos recién y hasta incluso en algunas partes puede ser ligeramente rugoso. Inmediatamente por debajo tenemos la capa de condrocitos más delgada que se dispone longitudinalmente, la capa longitudinal de los condrocitos. Son condrocitos muy pequeños, planos, y son 1 o 2 capas solamente de estas células. Luego, la segunda capa es la zona de transición, corresponde a las fibras del cartílago, también con condrocitos más estrellados. Y luego sí viene la capa tal vez más extensa, que es la capa radiada, donde los condrocitos, ahora ovalados o redondos, se disponen formando cordones cortos similares a los que vemos en la fisis de los huesos. Y la última capa, la zona del cartílago articular calcificado, que apoya sobre una línea irregular de color violáceo
que la separa del hueso subcondral. El cartílago entonces está formado principalmente por condrocitos, que es la única célula, pero que representa solamente el 5% de toda la estructura del cartílago articular. El 95% restante está formado por la matriz, que es secretada por estos condrocitos. Sumamente importante recordar que el cartílago articular carece de vasos sanguíneos y nervios, y esto también condiciona muchísimo la respuesta. Entonces, esas células, los condrocitos, son células metabólicamente activas, pero que poseen muy escasa capacidad de adaptación y de reparación, porque son células sumamente especializadas, están creadas exclusivamente para cumplir con esta función, la de producir, la de secretar la matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa tiene una composición principal del 70-80% de agua, sumamente importante porque esa cantidad de agua es necesaria para el libre movimiento de los proteoglicanos. Así que, además de agua, el cartílago articular tiene proteoglicanos y colágenos, principalmente del tipo 2, pero no solamente. Hay otros colágenos sumamente importantes, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Cuando se pierde colágeno o proteoglicanos o agua, el condrocito sigue sintetizando, pero no siempre lo va a hacer a expensas de formar una matriz con las mismas características que acabamos de describir. Antes de seguir, recordemos que anatómicamente algunos cartílagos articulares, como en los rumiantes, en equinos y cerdos, se observan unas depresiones, como estamos viendo aquí en la imagen, por ejemplo, en la mitad de una articulación. Debemos recordarlas porque este aspecto de estos defectos normales que presentan estas articulaciones son similares a lesiones que podemos luego observar como, por ejemplo, fibrilaciones, eburnaciones, etcétera, que iremos definiendo. Así que recordemos en nuestra observación del cartílago que podemos encontrar entonces estos defectos normales que son simétricos y bilaterales. Una vez que hemos entendido entonces cómo es la composición, es más fácil entender o poder explicar algunas características de la forma de respuesta frente a la anoxa del cartílago articular. Lo primero que decimos es que tiene un limitado poder de regeneración. Esto lo dijimos cuando dijimos que el condrocito es una célula sumamente especializada, por lo tanto tiene escaso poder de regeneración. La capacidad de regeneración disminuye con la edad, ya que el cartílago se va deshidratando y habíamos dicho que el agua era fundamental constituyente de la matriz cartilaginosa, ya que permitía el movimiento de los proteoglicanos. Por supuesto va a variar de acuerdo a la naturaleza de la anoxa y también varía con la profundidad de la lesión. Esto común a cualquier tejido que analicemos. Como decíamos entonces, la respuesta dependía de la naturaleza de la injuria y de la profundidad. En las laceraciones superficiales se produce una proliferación de los condrocitos periféricos que se encargan de producir nueva matriz, pero esos condrocitos nunca migran a la zona lesionada. Por lo tanto, esta lesión persiste por muy largos periodos, pero sin progreso de la enfermedad. En cambio, cuando las injurias son profundas, la lesión obviamente es mucho más grave, es más manifiesta, hay hemorragias que como característica provienen de los vasos de los huesos subcondrales, porque recordemos que el cartílago articular era vascular. Junto con esa hemorragia también hay una llegada de células inflamatorias que estimulan al condrocito para producir una matriz rica en proteoglicanos y colágeno, pero solamente colágeno de tipo 2, o sea que es una matriz imperfecta. Luego entonces, a partir de esa matriz, se produce una transformación a producción de fibrocartílago que puede llegar incluso luego hasta formar hueso. Si el proceso se detiene y si esa articulación
logra poder mantenerse en estación e incluso recupera la movilidad, lentamente se va produciendo la remodelación de la misma. ¿Cómo puede variar en cuanto a la profundidad? Aquí tenemos una linda imagen macroscópica, pero con un muy buen acercamiento, donde podemos ver los distintos estadios de una lesión del cartílago articular. Y por debajo tenemos un esquema que está representando exactamente lo que estamos viendo. Aquí en color blanco estamos viendo todo lo que es el cartílago, que se corresponde a esta parte del esquema, y luego toda esta zona de color rosado blanquecino, corresponde al hueso subcondral. Entonces, lo que tenemos bien aquí, hacia la izquierda de la imagen, es el cartílago normal. Luego, podemos empezar a ver cómo se observa una irregularidad en la superficie con pequeñas hendiduras de tamaño variable, de profundidad variable, pero muy cercanas una a la otra. Eso se denomina fibrilación, porque recuerda a la fibrilación del electrocardiograma, que son entonces contracciones del corazón muy seguidas una al lado de la otra, pero de poca intensidad. Y finalmente, la lesión más grave que puede tener el cartílago es la eburnación, que es lo que estamos viendo aquí, donde ha desaparecido, por lo menos en una zona, por completo ese cartílago y se observa entonces directamente el hueso subcondral. Y es lo que está esquematizado aquí, donde no queda nada de cartílago y se hace bien visible entonces el hueso subcondral. En esta imagen entonces estamos viendo en la cabeza del fémur de un canino afectado por una enfermedad degenerativa articular, que luego vamos a nombrar como displasia de cadera, cómo se observan las lesiones que recién detallamos. En este caso, aquí estamos viendo prácticamente la superficie del hueso subcondral, por lo tanto estamos viendo una eburnación. Y aquí entonces puede haber una ligera erosión, pérdida de las capas más superficiales del cartílago. Entonces tenemos definidos el término eburnación y el término fibrilación. Microscópicamente, entonces, esa parte de la erosión y de la fibrilación se corresponde microscópicamente con esto que estamos viendo aquí, que hay una pérdida superficial de las capas más externas del cartílago articular. Esto que estamos viendo por acá arriba de un color rosado es el líquido sinovial al que después vamos a hacer referencia. Pero aquí entonces vemos esta pérdida de las células más superficiales del cartílago articular. Esto es una erosión. Si encima esa erosión tiene hendiduras pequeñas una al lado de la otra, entonces hablamos de fibrilación. Aquí estamos viendo una osteocondrosis en las articulaciones de un bovino. Aquí tenemos entonces también erosiones. Seguramente si viésemos con detalle podríamos ver algunas fibrilaciones. Aquí tenemos otra erosión, aquí estamos viendo otra erosión, pero en esta imagen central estamos viendo entonces lesiones mucho más profundas, injurias mucho más profundas, donde vemos límites netos, bien dibujados, y en el fondo una coloración rojiza, rosada, que corresponde entonces con el hueso subcondral. Por lo tanto, estas dos lesiones que estoy marcando aquí corresponden a eburnación. Estas lesiones las vamos a retomar cuando veamos osteocondrosis en los bovinos. Continuando entonces con las estructuras que forman parte del complejo articular epifisiario, nombramos a la cápsula articular, que es una cápsula formada por tejido fibroso poco elástico que se inserta en ambos huesos y que contribuye a mantener la estabilidad de la articulación. Así que es sumamente importante en la forma de respuesta del cartílago, porque recuerden lo que dijimos, que para que ese cartílago articular y toda la articulación pueda regenerarse por completo, necesita mantener una buena estabilidad en la estación y también necesita la cantidad de movimientos propios de la misma. Así que la integridad de la misma
de esta cápsula articular y de los tejidos vecinos como tendones y ligamentos son fundamentales para esto. Esa cápsula articular está íntimamente en contacto con la membrana sinovial. ¿Se acuerda que habíamos dicho que tapizaba la cápsula articular y también se extendía un poco sobre el cartílago articular, la membrana sinovial? Así que aquí tenemos una imagen microscópica de lo que estamos nombrando, toda esta capa bien gruesa, como vemos formada por fibras, por fibroblastos, que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos de tamaño variable, que puede tener estructuras nerviosas, a diferencia de lo que pasaba con el cartílago articular. Está tapizado entonces por esta cápsula o membrana sinovial, que es la encargada de producir el líquido sinovial y tiene, por supuesto, en su constitución una membrana formada por sinoviocitos, las células entonces encargadas de producir la sinovia. Esa membrana sinovial o sinovio, entonces, la podemos ver aquí en una artroscopía. Estos son los huesos del carpo de un equino, están indicando los distintos huesos del carpo, pero aquí esto que estamos viendo con esta estructura como si fuesen ligeras prolongaciones, tienen que ver con la membrana sinovial. Y estas prolongaciones están para aumentar la superficie de acción de estas células sinoviales para producir entonces el líquido sinovial. Por lo tanto, normalmente la membrana sinovial puede ser bien plana, como estamos viendo aquí en esta imagen, tapizada por estas células bien aplanadas, con núcleo denso, con extremos largos que se unen uno con otros, o también en algunas partes puede tener este aspecto ligeramente velloso. Recordemos esto para luego diferenciarlos de una de las formas de respuesta de la membrana sinovial frente a la injuria. Como decíamos entonces, la membrana sinovial es la responsable de producir el líquido sinovial. El líquido sinovial es rico en ácido hialurónico, tiene un aspecto físico bien característico, transparente, amarillo, viscoso, similar entonces a la clara del huevo no cocido, de ahí viene su nombre, sinovio de ovio de huevo. Tiene un pH de 7 a 7,8 y muy escasa cantidad de células, 3.000 células por milímetro cúbico aproximadamente. Y es escaso, el volumen para un perro, dependiendo de la articulación y obviamente del tamaño del individuo, es de 0,24 a 1 mililitro y más considerable en el caballo de 2 a 4,5 mililitros. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos cuando en la necropsia hacemos la apertura de la articulación porque corremos el riesgo de perder la escasa cantidad de líquido sinovial que nos puede aportar bastante información. ¿Por qué decimos que nos puede aportar información? Fíjense las características físicas, cómo están variando en esta imagen. En la imagen A tenemos un líquido con esas características físicas que acabamos de describir. Transparente, puede ser ligeramente amarillento, dependiendo de la especie del animal. Luego puede ser ligeramente inflamatorio, más amarillo, más denso, entonces seguramente también aumenta la cantidad en estos procesos y aquí es muy importante medir, por ejemplo, prostaglandinas, ácido nítrico, tumor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, etc. En la imagen C estamos viendo líquido hemorrágico, ligeramente teñido de rojo o rosado. Seguramente si hacemos un centrifugado y observamos, habría una abundancia de glóbulos rojos. Y finalmente, en el D, podemos tener un líquido séptico a partir, por ejemplo, de una artritis supurativa producida por Corynebacterium, por ejemplo, o alguna artritis fibrinosa, también con presencia entonces de bacterias dentro de la articulación. 4 características físicas diferentes dependiendo de la forma de reacción de la membrana sinovial que se traduce entonces en las características físicas del líquido sinovial. Una vez entonces presentada la membrana sinovial y el sinovio, podemos hablar de la forma de respuesta frente a la noxa. La forma de reacción
de la membrana sinovial es mediante dos mecanismos. Una es por hipertrofia e hiperplasia de las vellosidades, ¿se acuerdan esas que nombramos? Que en parte la membrana sinovial podía tener un aspecto velloso. Y también hipertrofia e hiperplasia de los sinoviocitos, obviamente acompañando a esta hipertrofia e hiperplasia de las vellosidades. Pero otra forma de respuesta es la formación de un panus articular. Cualquiera de estos mecanismos, la hipertrofia de las vellosidades o la formación de panus, hace seguramente que en ese líquido sinovial tengamos cambios. Por ejemplo, infiltración de células inflamatorias y aumento del líquido. Lo que estamos viendo en esta imagen también corresponde a una articulación del fémur con los huesos de la cadera. Y fíjense ahora entonces cómo en la apertura de la cavidad, además de estar viendo las lesiones del cartílago articular, que puede haber algo de fibrilación o incluso de burnación, como estamos viendo aquí, lo que es llamativo entonces es ahora cómo se pone bien en evidencia macroscópicamente esas vellosidades de la membrana sinovial que obviamente en un sinovio normal no se observa. Esto tiene que ver entonces con la forma de respuesta de la membrana sinovial, con hiperplasia de las vellosidades de la membrana sinovial. La otra forma de respuesta que tiene la membrana sinovial es la formación de un panus articular, que aquí lo estamos viendo en este esquema. Ahora vamos a hablar con un poquito más de detalle, pero fíjense que la lesión de la membrana sinovial puede empezar por cualquier pequeño segmento, pero luego entonces producir una respuesta sumamente exagerada que termina siendo destructiva para el cartílago. Aquí lo estamos viendo bien en este esquema. Aquí estamos viendo la lesión del cartílago y aquí estamos viendo también la lesión del cartílago a partir de algunas características físicas y químicas que tiene este panus articular que pasamos entonces a detallar. El panus articular es una respuesta frente a la noxa y se asocia con infecciones crónicas de la membrana sinovial, por ejemplo, una sinovitis fibrinosa. También se asocia con otros procesos degenerativos o inflamatorias, como enfermedades inmunomediadas, como puede ser una artritis reumatoidea, que las vamos a retomar casi al final de esta presentación. Si tenemos que definir al panus, decimos que es un tejido fibrovascular con células histiocíticas, similar a un tejido de granulación, porque va a tener entonces células histiocíticas propiamente dichas, pero también monocitos que luego se transforman en macrófagos, monocitos de la médula ósea. Como decimos que es fibrovascular, por supuesto hay fibroblastos y estos fibroblastos son capaces de producir colagenasa y junto entonces con la acción de los macrófagos se produce lisis y destrucción del cartílago. Y con el tiempo, como veíamos recién en el esquema, ambas superficies cartilaginosas se ven afectadas. El tejido fibroso entonces que empiece a formarse une ambas articulaciones impidiendo entonces la movilidad de la articulación. Esta fusión, esta inmovilidad de las articulaciones se denomina fibrosis. Y aquí estamos viendo esto que acabamos de describir en un aspecto macroscópico de la articulación y un aspecto microscópico. Fíjense, hacia abajo de la imagen, a la izquierda, tenemos una superficie articular de una articulación de un canino donde la articulación ha sido invadido por ese panus articular. Y a la derecha tenemos la imagen microscópica que ustedes ya conocen, ya hemos visto un tejido de granulación. Como decíamos, el panus es algo similar al tejido de granulación. Está formado por gran cantidad de fibroblastos y si pudiésemos poner un mayor aumento, veríamos la presencia de macrófagos. Pero fíjense cómo ese panus articular, que se observa libre en lo que sería la cavidad articular, también está invadiendo al cartílago articular e incluso llega hasta el hueso subcondral. Ese tejido de granulación luego se transforma en un tejido fibroso que produce entonces la anquilosis de la articulación. Además de eso, la enfermedad degenerativa articular puede entonces formar osteofito,
que tiene que ver con la continuidad de esta acción del panus que acabamos de describir. El osteofito posiblemente se origina de células condroides o osteoides inmaduras. Ya vimos cómo se vio afectado el condrocito y la célula osteoide, porque vimos cómo ese panus invadía tanto el cartílago como el hueso subcondral. Y entonces, una vez formados, persisten por largos periodos en superficies articulares. Entonces, definimos al osteofito como una enfermedad degenerativa articular que se origina a partir del panus articular y está formado por células condroides o osteoides inmaduras, formando estas concreciones firmes, cartilaginosas óseas, adherido a la superficie articular. ¿Por qué el panus es capaz de producir estas lesiones sobre el cartílago articular? Porque obviamente al invadir y estar recubriendo a la membrana sinovial, impide entonces la nutrición del cartílago. Ese cartílago se necrosa, libera citoquinas y colagenasas y termina entonces con la producción de la anquilosis. Ejemplos de esto, vamos a ver varios, pero vayamos familiarizándonos con algunos. Por ejemplo, la artritis por micoplasma en cerdos, los huesos del carpo en equino a partir de lesiones crónicas traumáticas sobre la superficie de los huesos del carpo. Una vez que entendimos entonces cómo es la forma de respuesta del complejo articular epifisiario frente a la injuria, lo vamos a tratar de trasladar ahora a lo que es la enfermedad articular. Si bien cuando hablamos de enfermedad articular estaríamos abarcando enfermedades degenerativas, enfermedades inflamatorias, enfermedades neoplásicas, algunas de las enfermedades degenerativas son bien claras para entender cómo se desarrollan estos mecanismos de defensa frente a la anoxia. Por eso es que elegimos 3 entidades que son frecuentes en nuestras especies domésticas. Seguramente cuando ustedes cursen enfermedades de las distintas especies, entonces las van a retomar con toda la manifestación clínica, el tratamiento, etc. Pero en algún momento deberán recordar cómo es que se llegó a esa enfermedad articular para entender entonces cuáles son los mecanismos para seguir. Las enfermedades que hoy vamos a tomar como ejemplo es la osteocondrosis o discondroplasia, la displasia de cadera, ya hemos estado viendo algunas imágenes de displasia de cadera en caninos, y la luxación o subluxación y subluxación, mejor dicho, de algunas articulaciones en particular, las cuales se presentan frecuentemente, lo que no quiere decir que no pueda haber luxación o subluxación en otras articulaciones en cualquier especie doméstica. Bien, la primera entonces es la osteocondrosis o discondroplasia, que afecta a varias especies domésticas, a cerdos, equinos, razas grandes de caninos, pero también puede observarse en bovinos, ovinos y ciervos. Tiene una etiología multifactorial y se caracteriza por anomalías multifocales en la osificación endocondral que se traduce o involucra al complejo articular epifisial. Esa es la característica. O sea que vamos a tener tanto lesiones macromicroscópicas en el cartílago de crecimiento como en el cartílago articular. Y esto entonces va en base a esto, las secuelas son varias, puede ser defectos de la osificación endocondral, cuerpos extraños o ratones articulares por la lesión del cartílago articular, o también lesiones quísticas subcondrales, que está afectado todo el complejo articular epifisiario. Las lesiones quísticas, si bien pueden presentarse en todas las especies, luego vamos a ver que son lesiones o secuelas más específicas del equino. Entonces, para tener una especie de resumen, recordemos que es multifactorial, genéticas, por lo tanto estas son las que afectarían sobre todo genéticamente al cartílago de crecimiento, traumáticas, nutricionales, sobre todo desequilibrios de calcio y fósforo y carencia de vitamina D, sobre todo durante la gestación, y también características genéticas que involucran la velocidad de crecimiento. Por eso vamos a ver que se afectan cerdos reproductores que alcanzan gran tamaño,
también caninos grandes de rápido crecimiento, esos cachorros que en 2 o 3 meses crecen en forma prácticamente exagerada. Como decíamos, entonces, la osteocondrosis es una falla en el cartílago de crecimiento que involucra también el cartílago articular. De acuerdo a la gravedad de la lesión sobre el cartílago articular, podemos hablar de osteocondrosis latente cuando no hay lesión, osteocondrosis manifiesta cuando esa línea irregular peroneta que existía en el cartílago de crecimiento se ve interrumpida, como estamos viendo en la imagen del medio, hablamos de osteocondrosis manifiesta. Se involucra a varias áreas de extensión del cartílago articular y se desprende por completo esa parte del tejido articular involucrado, hablamos entonces de osteocondrosis disecante. Entonces, primero tendríamos un adelgazamiento del cartílago articular con pérdida del brillo, osteocondrosis disecante, y si ahora se ve bien involucrada la lesión del cartílago de crecimiento, se produce el desprendimiento de toda esta estructura y a eso denominamos epifisiolisis. Entonces, para que nos queden bien claras las diferencias entre ambos elementos que nombramos, hablamos de osteocondrosis disecante cuando hay separación de fragmentos del cartílago articular. En cambio, hablamos de epifisiolisis, separación de la epífisis de la metáfisis, que a veces puede estar presente, no se manifiesta durante la vida del animal, pero cuando nosotros posicionamos el cadáver en la mesa de necropsia, solamente con la apertura manual de la articulación se produce esta epifisiolisis. Aquí entonces estamos viendo en una necropsia, estamos viendo en este caso la presencia de ratones articulares, que habíamos dicho que podían ser una de las consecuencias de estas enfermedades, que es desprendimiento precisamente de esas áreas que se han fibrosado e incluso se han mineralizado y se desprenden y quedan libres en la articulación. Y aquí estamos viendo entonces la parte de la lesión de osteocondrosis disecante. Y aquí, en esta otra imagen, observen cómo ha quedado al desnudo totalmente el hueso, donde se ha desprendido, incluso, como estamos viendo aquí, a partir del cartílago de crecimiento. Por lo tanto, esta es una epifisiolisis. En los cerdos, entonces, se presenta la osteocondrosis o discondroplasia. También se llama osteocondritis disecante o osteocondrosis disecante por la consecuencia final, que implica obviamente la osteocondrosis disecante. Si bien el término osteocondritis lo pueden encontrar en la bibliografía, lo más correcto es hablar de osteocondrosis disecante. Como habíamos visto que era multifactorial, entre estas causas había causas genéticas, así que el 100% de los cerdos de rápido crecimiento tiene lesiones microscópicas de discondroplasia al menos. Los sitios de predilección tienen que ver con aquellas articulaciones entonces que tienen que soportar más peso, más masa muscular, como puede ser el cóndilo medial del fémur y del húmero, las vértebras lumbares, la cabeza del fémur, la cavidad glenoidea de la escápula, el acetábulo, y en líneas generales estas enfermedades aparecen en forma bilateral y simétricas. En los caninos también se presenta la enfermedad, sobre todo en aquellos que son de razas grandes y de rápido crecimiento. Y sobre todo en este caso, en esta especie, se encuentra o se observan en la articulación del hombro. Muchos de estos cachorros sufren esta lesión. Los tutores lo asocian en este caso con algún traumatismo, ya que son animales que no controlan muy bien las distancias y son relativamente torpes, y son procesos que luego de un tiempo de algún malestar al dolor, a una sensibilidad al dolor, pasan sin mayores inconvenientes. Pero las lesiones son generalmente bilaterales, afectan por lo tanto a animales jóvenes de 4 a 8 meses de edad y, como decíamos, pueden resolver espontáneamente o progresar a casos severos de enfermedad articular, con cualquiera de las consecuencias que hablamos al inicio de este tipo de enfermedades. En el equino,
que es otra de las especies que nombramos como posibles de sufrir osteocondrosis, los sitios de predilección son los cóndilos del fémur, la patela, la porción distal de la tibia, huesos del tarso y del dedo. Y como habíamos dicho también, podemos tener las mismas lesiones degenerativas con la formación del panus articular y con la destrucción del cartílago, con áreas de erosiones, eburnaciones o osteocondrosis disecante, pero también habíamos nombrado como posible consecuencia la presencia de quistes en el hueso subcondral, como estamos viendo aquí en esta imagen. El equino entonces tiene predisposición a desarrollar este último tipo de lesión. En los grandes reproductores bovinos, la enfermedad es mucho más frecuente que lo comentado en la bibliografía. Sucede de la imposibilidad del diagnóstico, ya que muchas de estas lesiones pueden estudiarse por medios que necesitan atravesar gran masa muscular, como son imágenes artroscópicas. Por lo tanto, en estas especies, en estos grandes reproductores, este estudio semiológico está bastante restringido. Pero las lesiones también pueden encontrarse y existen realmente en los rodeos sin un diagnóstico definitivo. Como segundo ejemplo de enfermedad articular, habíamos nombrado la displasia de cadera, que es la enfermedad más común del aparato locomotor en caninos de raza grande y de rápido crecimiento, es decir, una lesión específica de esta articulación. Como decíamos entonces, puede presentarse en todas estas razas de caninos, pero también podemos encontrarla en felinos, en bovinos y equinos. La enfermedad se caracteriza por una pérdida de la conformidad de la cabeza del fémur y de la cavidad acetabular, que resulta en una excesiva laxitud de la articulación. Y este punto es importante porque recuerden que dijimos que para lograr una perfecta recuperación de la articulación dañada es necesario que las fuerzas estén actuando en forma sincrónica para que esta articulación pueda mantenerse en su posición, tanto en la deambulación como en la estación. Tiene claramente una base hereditaria, por eso es que se somete a los animales de razas más predispuestas, como puede ser el ovejero alemán, el labrador, entre otras, que son que tienen bases genéticas hereditarias para sufrir esta entidad. Ya a los 7 u 8 meses de vida del cachorro se puede realizar el estudio radiográfico que revela, aunque sea la displasia de cadera incipiente. En esta imagen radiográfica estamos viendo un caso de displasia bien avanzado. Fíjense aquí en esta imagen cómo se produce un desfasaje en la conformidad entre la cabeza del fémur y la cavidad acetabular. Las consecuencias de la displasia de cadera pueden ser numerosas. Podemos tener una hiperplasia de las vellosidades de la membrana sinovial, en este caso estamos viendo la cabeza del fémur con fibrilación y parte de erosiones o eburnación, pero llama la atención cómo se ponen de manifiesto por la hiperplasia y la hipertrofia de las vellosidades de la membrana sinovial, una membrana que normalmente prácticamente pasa desapercibida, ahora la estamos viendo con este grosor bien evidente. Si el proceso continúa, seguramente esto puede pasar a un panus articular y terminar incluso con la anquilosis de la articulación. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de forma de respuesta frente a la injuria. Bien. La tercera entidad que habíamos elegido para nombrar como ejemplo de enfermedad articular era la luxación y la subluxación, pero en este caso, como ejemplo de enfermedad, en dos articulaciones particulares. En un caso hablamos de una subluxación atlantoaxial en caninos, caprinos, bovinos y equinos, y el otro caso es una luxación de la patela en los caninos, que es la imagen que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces deberíamos en este punto definir luxación y subluxación, que como entenderán se utiliza para todas las articulaciones, solamente que aquí estamos haciendo referencia a dos articulaciones en las cuales la subluxación y la luxación se presentan muy frecuentemente a repetición y es por eso que estas articulaciones pueden sufrir esta enfermedad articular.
Si hablamos de luxación, decimos que es la pérdida total de contacto de las dos superficies articulares de una articulación generalmente diartrodial. Y la subluxación es cuando esa pérdida de contacto entre las dos superficies articulares es parcial. Si además de la luxación y subluxación hay distensión de los ligamentos que rodean la articulación, hablamos de esguince. La subluxación atlantoaxial se observa en varias especies, en caninos, caprinos, bovinos y equinos, y la luxación de la patela en los caninos, que como decíamos es la imagen que estamos viendo aquí, nos permite ver esta imagen, entonces las lesiones que se producen tanto en el hueso como en la patela. Fíjense, lesiones erosivas e incluso áreas de eburnación como estamos viendo. Y también se hace bien evidente por la forma de respuesta de la membrana sinovial el engrosamiento bien marcado de la membrana, que aquí se confunde claramente con la cápsula articular y la vemos de un color blanco, blanco nacarado. Muy bien, ahora pasamos específicamente a hablar de enfermedades degenerativas. Cuando hablamos específicamente de estas enfermedades en articulaciones sinoviales, también las podemos llamar como osteoartrosis o artropatía degenerativa. Y en realidad no es una enfermedad específica, pero sí es una secuela común de varias lesiones articulares. De hecho, cualquiera de las tres enfermedades que nombramos recién, las tres enfermedades articulares, pueden terminar con una enfermedad degenerativa. Y de hecho hemos visto en algunas imágenes cómo terminaron con una enfermedad degenerativa. En su génesis, entonces, intervienen factores biológicos y mecánicos en el cartílago y en el hueso subcondral. Y se clasifican en primarias y secundarias. La enfermedad degenerativa primaria es aquella que no tiene una predisposición aparente y ocurre generalmente en animales gerontes, y en este caso el cartílago se observa amarillento, con fibrilación, o casos mucho más avanzados donde puede haber erosiones profundas, eburnación e incluso terminar con epifisiolisis. En el caso que sea poco evidente, como es en el caso de esta imagen que estamos viendo aquí, fíjense, comparemos esta imagen con esta imagen que se corresponde con un cartílago sano, brillante, blanco nacarado, liso, en contraposición con esta, que se ve con un cambio de color, amarillo, amarillento, más opaco, sobre todo en esta parte, una pequeña erosión y áreas de fibrilación. Estas son lesiones poco evidentes y generalmente son un hallazgo frecuente post-mortem. La enfermedad degenerativa secundaria, por el contrario, son aquellas que han sido producidas por un daño particular en el cartílago articular que produjo en algún momento la inestabilidad y el anormal direccionamiento de las fuerzas en esa articulación, como por ejemplo la displasia de cadera, ruptura de ligamentos, lesiones traumáticas, etc. Y entonces podemos encontrar distintos grados de enfermedad degenerativa. Aquí podemos tener algunas más bien incipientes, donde se observa una fibrilación, una pérdida del color ligeramente amarillento. Aquí tenemos casos más avanzados, donde se han formado gran cantidad de osteofitos en relación con la cápsula articular. Aquí lo mismo también en relación con el cartílago en una lesión en fresco, o también llegar a lesiones tan tremendas que incluyen entonces la osteoartrosis disecante o incluso la epifisiolisis como consecuencia de una enfermedad degenerativa, en este caso secundaria. Aquí vemos lo que sucede microscópicamente en una enfermedad degenerativa. En esta imagen estamos viendo un cartílago normal. Fíjense qué homogéneo es este color violeta intenso del cartílago. Esto es bien característico en una coloración con hematoxilina y eosina de un cartílago sano. En cambio aquí, que estamos viendo una enfermedad degenerativa secundaria, aquí puede ser más bien leve, con unas pequeñas áreas de erosiones, pero lo que es característico en la coloración con hematoxilina
carboxilina diosina es cómo se pierde ese azul tan característico. Esto ayuda entonces a diagnosticar estas enfermedades degenerativas. Hasta llegar al extremo que estamos viendo aquí, donde estamos viendo claramente una erosión e incluso una pérdida total del cartílago, ya casi al final de la imagen, es decir, hablamos de una eburnación. Otro ejemplo frecuente de enfermedad degenerativa secundaria son las que podemos describir en el equino, en los miembros torácicos y pelvianos del equino, sobre todo los equinos de salto, equinos de carrera, sometidos a estrés permanente en cuanto al ejercicio. Las lesiones en este caso van a ser particulares porque se ubican específicamente en sitios ya reconocidos, donde luego se buscan las lesiones, sumamente importantes, porque muchas de estas, si no son detectadas a tiempo, pueden dar lugar a las llamadas fracturas catastróficas de los animales en trabajo. Y como decíamos entonces, son bastante particulares en cuanto a su ubicación. Y así tenemos, por ejemplo, la osteocondrosis de la articulación metacarpo-falangiana, la osteocondrosis traumática de la caña. Fíjense, es un lugar bastante frecuente donde lo podemos ir a buscar. Generalmente son bilaterales, pueden ser más bien incipientes como estas erosiones o ser mucho más profundas como estamos viendo aquí. También algunas articulaciones interfalangianas, por ejemplo, Spavin o Esparavan, que tiene que ver con estas lesiones de osteocondrosis que se ubican en la articulación del tarso, articulación del cobejón. Generalmente afecta a la articulación intertarsiana distal y a la tarso-metatarsiana, pero ocasionalmente también puede afectar a la articulación intertarsiana proximal. Y el otro hueso afectado tiene que ver con el hueso navicular, y entonces cuando encontramos la osteocondrosis de este hueso hablamos de síndrome navicular, también con severas implicancias en cuanto al progreso hacia una fractura de estos huesos. Como ejemplo de enfermedad degenerativa, entonces, hemos nombrado la displasia de cadera o estas articulaciones del equino. Pero ahí estábamos haciendo referencia a enfermedades degenerativas que eran las sinoviales o diartrodiales. También hay un pequeño capítulo al que debemos hacer referencia, es a enfermedades degenerativas en articulaciones cartilaginosas. Y en este caso estamos hablando de la degeneración de los discos intervertebrales que lleva o puede llevar a una espondilosis. Hay algunas razas condrodisplásicas que se caracterizan por expresar un factor de crecimiento fibroblástico 4 que afecta al desarrollo de los miembros y les da cierta curvatura tan característica en esta raza. Por ejemplo, lo vemos en el Basset, en el Dachshund, en el Corgi y también en el pequinés, que tienen esta característica, que se buscaron genéticamente para dar estas características a las razas. Pero entonces, en esa búsqueda de esos factores que tienen que ver con el crecimiento fibroblástico 4, también afecta esto a la composición del núcleo pulposo que se encuentra en los discos intervertebrales. Tiene 12 veces más relación de colágeno, estos animales con crecimiento fibroblástico 4, en relación a otros proteoglicanos, que el proteoglicano es el que permitía una laxitud suficiente para soportar las tracciones de esta articulación. Entonces acá está apareciendo mucho más tempranamente el colágeno en estos discos intervertebrales. Por lo tanto, estos discos intervertebrales maduran mucho más a la edad muy temprana. Recordemos cómo son los discos intervertebrales. En realidad, el disco intervertebral, ubicados obviamente entre el cuerpo de una vértebra en relación con la que le sigue, es un disco generalmente fibroso, pero que tiene un centro, un corazón bien gelatinoso, como decíamos recién, que está compuesto tanto por colágeno, pero también numerosos proteoglicanos que le dan este aspecto tan característico, prácticamente traslúcido.
con mucha agua también, obviamente. Conforme va pasando la edad de los animales, ese núcleo pulposo se va deshidratando, lo mismo que sucede con el cartílago articular de las articulaciones sinoviales. Pero en estos animales, entonces, como habíamos dicho que había una gran presencia de colágeno en relación con los proteoglicanos, este núcleo pulposo degenera mucho más tempranamente en la vida del individuo, como estamos viendo en la imagen de la derecha, y eso hace que sea mucho más sensible a las tracciones de los movimientos que se produce en la columna vertebral. Por lo tanto, en esas articulaciones cartilaginosas se pierde entonces la capacidad de adaptación y ese disco intervertebral entonces puede sufrir la herniación y dirigirse hacia el canal vertebral, y eso es lo que llamamos protrusión de los discos intervertebrales, que va a tener consecuencias más o menos severas dependiendo del grado de protrusión, del tiempo que el disco intervertebral se encuentre protruido y a qué nivel de la columna vertebral es que se produce esta protrusión del disco intervertebral. Aquí estamos viendo entonces un esquema donde observamos cómo la protrusión puede ser, como estamos viendo aquí, simplemente que ocupe el espacio de la columna vertebral y que no solamente protruya, sino que también se rompa, como estamos viendo entonces en esta imagen, con lesiones que pueden ser dramáticas para la vida del individuo, que pueden implicar una parálisis de ambos miembros e incluso dificultad para la defecación y la micción, dependiendo, como decíamos, del lugar donde se produzca la protrusión del disco intervertebral. La otra enfermedad degenerativa de las articulaciones cartilaginosas es la llamada espondilosis, que puede tener varios sinónimos. Por ejemplo, espondilosis deformante, ya vamos a ver en una imagen por qué se llama deformante. También espondilosis anquilosante, ya que los osteofitos, que es el proceso que se desencadena en este caso, en esta enfermedad degenerativa, terminan uniéndose los de una vértebra anterior con la vértebra posterior, impidiendo el movimiento. O picos de loro, por la imagen radiográfica de estos osteofitos, característicos similares al pico de las aves. La enfermedad entonces, como decíamos, es degenerativa y se caracteriza por la formación de osteofitos en ventral y lateral de los cuerpos vertebrales, lo mismo que sucedía en un proceso degenerativo de una enfermedad sinovial. Había producción de osteofitos que al principio pueden ser incipientes, pero que luego comienzan a mineralizarse, siguen depositándose esos osteofitos hasta que hacen que un osteofito de un cuerpo vertebral anterior se comunique con el osteofito de la vértebra posterior y produzca entonces, como decíamos, la unión de esos cuerpos vertebrales, produciendo entonces la anquilosis de la articulación. Esa lesión degenerativa puede ser por lesiones iniciales del anillo fibroso y también probablemente pueda ser secundario a traumas. Aquí estamos viendo por qué también podemos llamar a la entidad anquilosis o espondilosis deformante. Fíjense que en este caso el desarrollo de estos osteofitos que ya se han mineralizado y prácticamente ya son huesos, no permiten diferenciar claramente el cuerpo vertebral de la lesión, están deformando claramente la columna vertebral. O ser lesiones más incipientes, como estamos viendo aquí en este sector, donde está comenzándose a formar esos osteofitos con la comunicación de una vértebra con la otra. Dejamos entonces las enfermedades de tipo degenerativas y ahora empezamos a hablar de enfermedades inflamatorias. Podemos hablar de artritis cuando hay inflamación de la articulación, sinovitis con inflamación de la membrana sinovial y tenosinovitis, inflamación de los tendones.
Las podemos clasificar por su curso, en aguda, subaguda y crónica, por su aspecto anatomopatológico, en hemorrágica, fibrinosa, purulenta y las combinaciones entre estos tres. También por su agente etiológico, numerosos agentes etiológicos, pero podemos clasificarlas en infecciosas y no infecciosas. Después vamos a ver ejemplos. Y por su vía de llegada, que por la estructura anatómica de la articulación tiene algunas particularidades para nombrar. Aquí tenemos que podemos hablar de una vía hematógena, como estamos viendo aquí. En segundo lugar, por una extensión de una osteomielitis. También por una extensión de los tejidos blandos que rodean a la articulación, de un ligamento o de un tendón, por ejemplo. También puede ser iatrogénica, a través de una inyección o para extraer líquido sinovial o si no para introducir algún medicamento directamente en la articulación. Y también puede ser traumática. De 5 vías de llegadas posibles para una enfermedad inflamatoria a la articulación. Bien, aquí tenemos algunas imágenes demostrativas, por ejemplo, de una artritis fibrinosa en el carpo de un bovino. Las artritis fibrinosas generalmente son causadas por agentes bacterianos y la presencia de fibrina en el líquido sinovial indica el incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos de la membrana sinovial. Se observan entonces, como estamos viendo en esta imagen, flóculos de fibrina que pueden cubrir parcial, aquí estamos viendo, que pueden cubrir, decíamos, parcial o totalmente la membrana. Las vellosidades de las membranas las podríamos llegar a ver, aquí estamos viendo de la membrana sinovial engrosadas y con hiperemia y edema, por eso las vemos engrosadas y brillantes. Y cuando la reacción inflamatoria es muy severa, la respuesta de edema, la respuesta inflamatoria del edema, incluso puede observarse en los líquidos periarticulares. En las artritis subagudas acrónicas, el edema siempre es menos evidente, pero la cápsula puede verse engrosada por la proliferación de células del estroma. Las artritis de tipo purulentas o supurativas se caracterizan por la llegada de gran número de neutrófilos al líquido sinovial. Pueden tener este aspecto de color amarillo, amarillo verdoso, y algunas veces también podemos ver resto de las estructuras bacterianas, si pudiésemos hacer incluso un estudio citológico del líquido sinovial. En este caso estamos hablando entonces de artritis de tipo sépticas. Como decíamos entonces, podemos tener artritis infecciosas, que existe una gran variedad de agentes, bacterias, virus y hongos, y son capaces de afectar las articulaciones diartroideales. Y las artritis también puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica. Entonces, generalmente en ese caso van a ser poliartritis. Las artritis no infecciosas son aquellas que definimos como inmunomediadas o misceláneas, que la inflamación en estos casos se presenta como respuesta a la persistencia de un material antigénico en el líquido sinovial de la articulación afectada, o también puede ser a que se depositan inmunocomplejos que se produjeron por lesiones inflamatorias de cualquier origen. Las artritis bacterianas son comunes en equinos y bovinos de carne, usualmente como una secuela de una bacteriemia neonatal posterior a una onfaloflebitis o infecciones del tracto gastrointestinal o en los pulmones. Entonces, estas infecciones que llegan por vía hematógena en los neonatos producen poliartritis con articulaciones que van a estar calientes, dolorosas por la hiperemia y el edema y con un incremento del líquido sinovial. Puede resolverse en algunas articulaciones, pero el proceso inflamatorio permanecer en otros. En las artritis de tipo virales podemos nombrar al virus por ejemplo, de Maedi-Vizna, que produce artritis crónica en ovinos. Este virus ya lo hemos visto en relación con enfermedades respiratorias y produce una artritis linfoplasmocitaria con gran llegada de macrófagos también. Y entre los virus que podemos nombrar en los felinos se asocian a las artritis, a las poliartritis con el calicivirus.
También puede haber artritis micóticas. Ahora vamos a poner una gran cantidad de agentes etiológicos, pero para forma de resumen de qué poder hablar cuando hablamos de artritis infecciosas, también podemos nombrar micóticas como el Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Cryptococos, y dentro de las artritis por protozoes no podemos dejar de nombrar a la leishmania. En cuanto a las artritis inmunomediadas, se utilizan para clasificar, entonces decíamos, a un grupo de artritis no infecciosas que ocurren más frecuentemente en perros y gatos y se caracterizan por la presencia de neutrófilos tóxicos, para tener algún punto para diferenciarla de las artritis de tipo purulenta o tipos supurativas. Aquí entonces les dejo bien con detalle el gran número de agentes, en este caso bacterianos, que son factibles de producir artritis de tipo infecciosas, en Erysipelotrix pelotrix crusopateae, Escherichia coli, Staphylococcus somni, Mycoplasma, Staphylococcus y Streptococcus en los ovinos. En los porcinos podemos sumar, por ejemplo, a Lactinobacillus suis, Arcanobacterium pyogenes, Brucella suis, Erysipelotrix crusopateae, Escherichia coli, Haemophilus parasuis, Mycoplasma, Salmonella, Estafilococo, Streptococo. Arcanobacterium, Escherichia coli, Histophyllus, Mycoplasma, Staphylococcus y Streptococcus en bovinos. Si ven, se repiten. Lo mismo pasa en caninos. En equinos podemos sumar a la Klebsiella, al Rhodococcus, que puede producir una lesión de tipo granulomatosa. Así que es un elemento importante tenerlo en cuenta. Como decíamos, dentro de las no infecciosas tenemos las inmunomediadas. Así podemos hablar de algunas bursitis, de discoespondilitis, a las artropatías asociadas al depósito de cristales de calcio gota por su relación con la del humano. Es muy raro que se encuentre en nuestros animales domésticos, podría describirse en los caninos, pero es sumamente rara. Y poliartritis inmunomediadas, que a su vez pueden ser erosivas, y en este caso pensamos en artritis reumatoideas, o no erosivas, el lupus eritematoso, en los caninos, en los felinos y también en los equinos. Aquí vemos entonces los lugares donde puede presentarse la bursitis, que es una lesión asociada con el ligamento de la nuca y en las vértebras óseas. Aquí estamos viendo en esta ubicación, entre el atlas y el axis, es donde generalmente se puede producir la lesión de bursitis. También en la escápula, o sea, en lugares donde los huesos de dicha articulación están bastante superficiales y están propensos a sufrir distintos tipos de lesiones traumáticas. También dentro de las artritis no infecciosas habíamos nombrado a las poliartritis inmunomediadas y en este caso estamos viendo un ejemplo de erosiva, como es la artritis reumatoidea en la cabeza del húmero de un perro. Fíjense la lesión erosiva, bien profunda, sanguinolenta, con clarísimas consecuencias sobre la articulación. Dentro también de las no infecciosas inmunomediadas tenemos las no erosivas y el ejemplo era el lupus eritematoso. Finalmente, entonces, nos quedan por nombrar la enfermedad neoplástica. Tenemos tumores malignos y tumores benignos. A diferencia de lo que siempre vemos para otros órganos, son un poco particulares los nombres de estos tumores, porque tenemos que recordar de las estructuras y las células comprometidas en el mismo. Entonces podemos tener sarcoma de células sinoviales, sarcomas de células histiocíticas y otros sarcomas, fibrosarcomas, mixosarcomas y hemangiosarcomas, ya que los fibroblastos, el tejido mixomatoso o los vasos sanguíneos están presentes en las articulaciones. En este caso, la imagen nos está mostrando una neoplasia, que es un sarcoma histiocítico altamente destructivo en la articulación femorotibio-rotuliana de un canino. Dentro de los tumores benignos tenemos el mixoma sinovial, a veces de muy difícil diagnóstico porque tanto la imagen radiográfica como la observación
pueden confundirse o con ratones articulares o con osteofitos. Sin embargo, la histopatología termina de comprobar la naturaleza mixoide, un tejido conectivo muy poco celular, con células con grandes proliferaciones, que es lo que caracteriza a este tipo de tumor. Y también puede haber lesiones pseudoneoplásicas, como una condromatosis sinovial, que puede ser primaria o secundaria a alguna lesión subyacente. Bien, con esto entonces damos por finalizada la APO 2 referente a patología de las articulaciones. Muchas gracias.